Segunda parte. Capítulo 3. Los ocultos. Conan llegó al pie de los riscos y comenzó a ascender por el inclinado camino sin haber visto todavía a ningún ser humano. El sendero se extendía interminablemente en una sucesión de rampas con muros gigantescos que no podían ser obra de los Ibarsi. Parecía antiguo y fuerte como la misma montaña. En los últimos 10 metros, las rampas daban paso a un tramo de empinados peldaños tallados en la roca. Hasta entonces nadie había detenido a Conan. Atravesó una línea de fortificaciones bajas, situada en el borde de la meseta, y acto seguido se encontró con 7 hombres que estaban jugando a algo. Al escuchar el ruido de las botas del cimerio sobre la grava, los 7 hombres se pusieron en pie rápidamente, mirándolo con ojos salvajes. Eran suagires, chemitas del desierto, delgados guerreros de nariz aguileña, tocados con kefías. Llevaban dagas y cimitarras que sobresalían de sus anchas fajas. De inmediato cogieron las jabalinas que habían dejado sobre el suelo y se dispusieron a lanzarlas. Conan no mostró sorpresa alguna. Se detuvo y los miró con absoluta tranquilidad. Los suagires, inseguros como gatos salvajes acorralados, lo miraron, a su vez, enormemente extrañados. «Conan», exclamó el más alto de ellos, mirándolo con una expresión de temor supersticioso. «¿Qué haces aquí?» El cimerio guardó silencio durante un momento, observando a los hombres, y repuso: «Busco a vuestro amo». Las palabras de Conan no parecieron tranquilizarlos. Murmuraron algo entre ellos, al tiempo que hacían oscilar las jabalinas, como si se dispusieran a arrojarlas. El suagir alto les dijo gritando: «Parloteáis como cuervos. Está claro, estábamos jugando y no lo vimos venir. Hemos dejado de cumplir nuestro deber. Si esto se llega a saber, seremos castigados. Matémoslo ahora mismo y luego lo arrojaremos desde el risco». «Sí», repuso Conan, «intentadlo, y cuando vuestro amo pregunte: ¿dónde está Conan, que me traía noticias importantes?, responderéis: simplemente lo hemos asesinado y arrojado por un precipicio». Los hombres parpadearon ante estas palabras del cimerio. Uno de ellos gruñó: «Atravesadle las tripas con una jabalina, nadie lo sabrá. No, si fallamos y no lo derribamos al primer golpe, se abalanzará sobre nosotros como un lobo sobre las ovejas. Cogedlo y cortadle la garganta», sugirió el más joven del grupo. Los demás lo miraron con un gesto tan siniestro que Conan dio un paso atrás para disponerse a atacar. Luego dijo: «Sí, cortadme la garganta, ¿por qué no? Es posible que uno de vosotros quede vivo para contarlo». Al tiempo que hablaba, Conan desenvainó la cimitarra para calcular distancias. «Los cuchillos son silenciosos», murmuró el más joven. La parte posterior de una jabalina se hundió en su vientre. El joven se dobló en dos, tratando de respirar mejor. El que parecía su jefe acababa de aplicarle el afectuoso golpe a modo de advertencia para que guardara silencio. Los suagires se calmaron al instante. El más alto le preguntó a Conan: «¿Acaso te espera?» «Habría venido de no ser así. ¿Acaso el cordero se mete en las fauces del lobo?» «¿Cordero?», preguntó el suagir en tono burlón. «Más bien un lobo gris con sangre en sus colmillos. Si se vierte sangre, será la de los estúpidos que han desobedecido a su amo, anoche en el desfiladero de los fantasmas. Por Hanuman, fue contra ti que pelearon los imbéciles sabateos. Dijeron que habían matado a un comerciante de Vendía y a sus criados en el desfiladero. Era la razón por la cual los centinelas se mostraron tan descuidados. Por alguna razón, los sabateos habían mentido sobre el resultado de la lucha, y los centinelas del camino no esperaban ser perseguidos. «¿Ninguno de vosotros se hallaba entre ellos?», preguntó Conan. «¿Acaso cojeamos, sangramos por alguna herida, lloramos de dolor? No, nosotros no peleamos contra Conan».
Entonces, sed más prudentes y no cometáis errores. Me llevaréis ante él, porque me está esperando. ¿O queréis enfurecerlo, ignorando y despreciando sus órdenes? Que los dioses no lo permitan, exclamó el Suagir alto. No hemos recibido ninguna orden con respecto a ti, pero si esto es una mentira, nuestro amo te hará a pedazos. Si no lo es, entonces no se nos podrá culpar de nada. Entrega tus armas y te llevaremos a sus... Conan entregó sus armas. En condiciones normales, hubiera luchado hasta morir antes de permitir que lo desarmaran. Pero en ese momento, estaba jugando una carta muy importante. El jefe del grupo hizo que el joven Suagir se incorporara, le dio un puntapié en las nalgas y luego le ordenó que vigilara el camino, porque en ello le iba la vida. A continuación bramó unas cuantas órdenes a los demás. Cuando rodearon al desarmado Cimerio, éste sabía que todos aquellos hombres estaban deseando clavarle un cuchillo en la espalda, pero también había visto una nota de inseguridad en las primitivas mentes de aquellos hombres, de modo que supo que no se atreverían a atacarlo. Comenzaron a caminar por el camino que conducía a la ciudad. Conan preguntó con tono indiferente. ¿Entraron los sabateos a la ciudad poco antes del amanecer? Sí, fue la lacónica respuesta. No podrán avanzar con rapidez, vocitó Conan. Llevaban heridos y una muchacha, su prisionera. Uno de los hombres dijo: en cuanto a la muchacha... El jefe le ordenó que se callara y miró con un gesto siniestro a Conan, al tiempo que decía: no le contestéis. Si se burla de nosotros, no le haremos caso. Una serpiente es mucho menos astuta que él. Si hablamos con él, nos engañará antes de que lleguemos a Ñanaidar. Conan tomó nota del nombre de la ciudad, que confirmaba la leyenda que Balash había contado. ¿Por qué desconfiáis de mí?, preguntó. ¿Acaso no he venido con las manos abiertas? Sí, repuso el Suagir haciendo una mueca. Ya te he visto venir otra vez a ver a los amos hircanios de Coruscant, con las manos abiertas. Pero cuando las cerraste, las calles se tiñeron de rojo. No, Conan, te conozco desde hace mucho tiempo, desde la época en que conducíais a tus bandidos por las estepas de Turán. No puedo ponerme a tu altura en astucia, pero sé morderme la lengua cuando es necesario. No me engañabas con tus palabras. No hablaré, y si alguno de mis hombres te contesta, le partiré la cabeza. Ahora me acuerdo de ti, dijo Conan. Tú eres Antar, el hijo de Adi. Eras un valiente guerrero. El rostro lleno de cicatrices del Suagir se iluminó ante el elogio. Luego se puso serio. Dirigió unas duras palabras a un hombre que no había dicho ni hecho nada, y a continuación comenzó a caminar rápidamente delante del grupo. Conan avanzó como quien va entre una escolta de honor. Su porte impresionó a los guerreros. Cuando llegaron a la ciudad, llevaban las jabalinas apoyadas en el hombro, en lugar de tenerlas dispuestas para clavárselas a Conan. En cuanto se acercaron a Ñanaidar, comenzó a percibirse la vida secreta de las plantas. Se había empleado tierra traída con dificultad desde remotos valles para rellenar las numerosas depresiones que había en la superficie del llano. Un complejo sistema de zanjas de irrigación que comenzaban en alguna fuente natural de agua cerca del centro de la ciudad regaba los huertos y jardines. Rodeado por un círculo de picos de montaña, el llano parecía tener un clima más cálido de lo que era normal en aquella zona. El camino se extendía entre grandes huertos y llegaba hasta la ciudad. Había casas de techos planos que flanqueaban las calles bien pavimentadas, y a cada una de ellas tenía un extenso jardín en la parte posterior. En el extremo más alejado de la calle había una serie de barrancos que separaban la ciudad de la montaña. La meseta parecía un enorme rellano que sobresalía de la masa montañosa. Los hombres que trabajaban en los huertos y jardines o caminaban por las calles se detenían a mirar a los suagires y a su prisionero. Conan vio iranistianos, hircanios, chemitas e incluso algunos vendíos y negros cuchitas.
pero no había Ibarsis. Evidentemente, la heterogénea población no tenía relación alguna con los nativos montañeses. La calle se ensanchaba, formando una especie de plaza al sur, rodeada por una maciza muralla que encerraba el palacio con la espléndida cúpula dorada. No había centinelas en las enormes puertas de bronce con herrajes dorados, solo un negro vestido con ropas llamativas, que se inclinó al abrir las puertas. Conan y la escolta entraron en un amplio patio con baldosines de colores. En su centro había una fuente, de cuyas aguas disfrutaban unas cuantas palomas. Al este y al oeste, el patio tenía muros por encima de los cuales sobresalía la vegetación de algunos jardines. El cimerio vio una esbelta torre que se alzaba a la misma altura que la cúpula, cuyas incrustaciones de oro brillaban a la luz del sol. Los suaguires atravesaron el patio hasta llegar al pórtico rodeado de columnas, donde se detuvieron junto a una guardia formada por 30 hircanios, espléndidos con sus cascos emplumados, armaduras doradas, escudos de piel de rinoceronte y cimitarras con vainas de oro. El capitán, un individuo con rostro de halcón, intercambió algunas palabras con Antar, el hijo de Adi. Conan adivinó por sus gestos que los dos hombres no simpatizaban. Entonces el capitán, a quien el suagir había llamado Sahak, hizo un gesto con su mano delgada y amarillenta, y Conan se vio inmediatamente rodeado por una docena de hircanios. Acto seguido avanzaron lentamente, subieron unos anchos escalones de mármol y atravesaron la amplia arcada, cuyas puertas quedaron abiertas de par en par. Los suaguires los siguieron, un tanto preocupados. Atravesaron amplios salones débilmente iluminados. Del techo colgaban humeantes incensarios de bronce, y a cada lado había una serie de alcobas ocultas con tapices, que parecían encerrar grandes misterios. Sobre aquellos enormes salones parecía cernirse una amenaza intangible. Al cabo de un rato entraron en un salón más amplio que los anteriores y se acercaron a una puerta de bronce que vigilaban 2 centinelas, vestidos con espléndidos uniformes. Se quedaron inmóviles como estatuas, mientras que los hircanios, en compañía de su prisionero o invitado, entraron en una habitación semicircular. Las paredes estaban cubiertas de tapices con figuras de dragones que tapaban todas las aberturas, excepto la que les había servido de entrada. Del techo trabajado en oro y ébano colgaban unas lámparas doradas. Frente a la entrada y en el extremo opuesto de la habitación había una enorme tarima de mármol. Encima de esta había una silla con dosel que parecía un trono, y sobre los cojines de seda había una delgada figura vestida con una túnica bordada en perlas. En el turbante rosado brillaba un enorme broche de oro en forma de mano sosteniendo una daga llameante. El hombre tenía rostro ovalado, moreno, con una pequeña barba en punta. Conan intuyó que el individuo era oriundo del lejano oriente, de Vendia o de Kosala. Sus ojos negros estaban fijos en un trozo de cristal, colocado sobre un pequeño pedestal que había enfrente de él. El cristal tenía el tamaño de un puño y forma casi esférica, pero estaba tallado como una piedra preciosa. La intensidad de su brillo no provenía de las luces del salón en el que se hallaba el trono. Era como si un fuego misterioso ardiera en su interior. A cada lado del trono había un gigantesco cuchita. Parecían estatuas de basalto negro y estaban desnudos, excepto por el taparrabos de seda y las sandalias. En la mano sostenían espadas curvas de hoja ancha. «¿Quién es este?», preguntó el hombre que ocupaba el trono, en lengua hircania. «Conan el cimerio, señor», respondió Sahak. Sus ojos negros parpadearon con interés y con una chispa de sospecha. «¿Cómo ha venido a Yanaidar sin anunciarse?». Los perros suaguires que vigilaban la escalera dicen que se acercó a ellos jurando que había sido llamado por el mago de los hijos de Chens. Conan se puso tenso al escuchar el título y fijó sus fogosos ojos azules
en el rostro ovalado que tenía delante, pero no dijo nada. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar valientemente. Su próximo movimiento dependía de las palabras del mago. Era probable que lo acusaran de impostor y lo condenaran, pero Conan creía que ningún gobernante ordenaría su ejecución sin tratar de averiguar antes por qué estaba allí, y también sabía que pocos gobernantes confían plenamente en sus súbditos. Después de hacer una pausa, el hombre del trono dijo: «Esta es la ley de Yanaidar. Ningún hombre puede subir por la escalera a menos que haga la señal para que los centinelas puedan saber qué desea. Si no reconoce la señal, el guardia de la puerta debe hablar con el forastero antes de permitirle que suba a la escalera». Conan no fue anunciado, no se avisó al centinela de la puerta. Hizo Conan la señal cuando se hallaba en la parte baja de la escalera. Antar, sudando, lanzó una mirada venenosa a Conan y dijo con aprensión: «El centinela del desfiladero no nos avisó. Conan apareció en el risco antes de que pudiéramos verlo, aun cuando vigilábamos como águilas. Es un mago que se hace invisible a voluntad. Creíamos que decía la verdad cuando dijo que tú lo habías mandado a llamar, porque de otra forma no podría conocer el camino secreto». El sudor perlaba la frente del Zuagir. El hombre del trono no parecía escucharlo. Sahak le dio un golpe violento a Antar en la boca con la mano abierta. «Perro, calla hasta que el mago te ordene que hables». Antar dio un paso atrás. La sangre le chorreaba por la barba y miró con una expresión siniestra al Hircanio sin decir nada. El mago movió lánguidamente la mano, al tiempo que decía: «Llevaros a los Zuagires, que permanezcan bajo vigilancia hasta nueva orden. Aun cuando se espere la llegada de un hombre, los centinelas jamás deben ser sorprendidos». Conan no conocía la señal, y sin embargo subió por la escalera sin que nadie lo detuviese. Si se hubiera vigilado bien el desfiladero, ni siquiera Conan habría podido subir. «No es un brujo. Puedes retirarte. Hablaré a solas con él». Sahak se inclinó y condujo a sus hombres entre silenciosas filas de guerreros alineados ante la puerta. Los temblorosos Zuagires caminaron entre ellos. Cuando pasaron al lado de Conan, lo miraron en silencio, con una mirada cargada de odio. Sahak cerró la puerta de bronce tras él. El mago le habló a Conan en lengua iranistiana. «Habla con entera libertad. Estos negros no entienden el irastiano». El cimerio empujó con un pie el diván que tenía delante para acercarlo más a la tarima, y se sentó cómodamente en él antes de hablar. Luego apoyó sus pies en un taburete de terciopelo. El mago no manifestó sorpresa ante el hecho de que su visitante tomara asiento sin su permiso. Sus primeras palabras demostraron que había tenido muchos contactos con occidentales y que había adoptado alguna de sus actitudes para sus propios fines. Luego el mago dijo: «No mandé llamarte». «Por supuesto que no», repuso Conan, «pero tenía que decirles algo a esos estúpidos, o de lo contrario, matarlos a todos». «¿Qué vienes a hacer aquí?», preguntó el mago. «¿Qué puede buscar una persona que se refugia en un nido como este de hombres fuera de la ley? Puedes haber venido como espía». Conan soltó una carcajada y preguntó a su vez: «¿Espiar para quién?». «¿Cómo conocías el camino?». «Seguía los buitres, siempre me conducen a mi destino». «Lo creo, porque los has alimentado con frecuencia. Y el gitano que vigilaba el pasillo está muerto, seguramente no escuchó mis razones». «Los buitres te siguen a ti, y no tú a ellos», comentó el mago. «¿Por qué no me anunciaste tu llegada?». «¿Cómo?». «Anoche, en el desfiladero de los fantasmas, un grupo de estos necios tuyos nos atacó. Mataron a uno de mis hombres y se llevaron a otra persona. El cuarto huyó atemorizado, y por esa razón seguí solo cuando salió la luna». Eran sabateos, y su obligación consiste en vigilar el desfiladero de los fantasmas. No sabían que tú me buscabas. Al amanecer entraron cojeando en la ciudad, uno de ellos moribundo y los demás heridos. Juraron que habían matado a un rico comerciante de Vendía
y a sus criados en el desfiladero de los fantasmas. Evidentemente temían confesar que huyeron, dejándote vivo. Pagarán cara su mentira, pero todavía no me has dicho a qué has venido. Busco refugio. El rey de Iranistán y yo hemos discutido. El mago se encogió de hombros. Lo sé, Kobat Shah no te molestará por algún tiempo. Fue herido por uno de nuestros agentes. Sin embargo, el escuadrón que mandó para que te buscara está siguiendo tus pasos. A Conan se le erizó el cabello por el asombro que le produjeron las artes adivinatorias del brujo. Por Kron, que estás al tanto de todas las noticias. El mago asintió con un leve movimiento de cabeza, mirando el cristal, luego aclaró. Es un juguete, pero tiene sus usos. Sin embargo, hemos mantenido nuestro secreto. Conocías la existencia de Yanaidar y el camino que conduce a nuestra ciudad. Seguramente te habrás enterado por algún miembro de la hermandad. ¿Acaso te envió el tigre? Conan se dio cuenta de la trampa que le estaban tendiendo. No conozco a ningún tigre, repuso. No necesito que nadie me cuente secretos. Me entero de ellos por mí mismo. He venido aquí porque necesito un lugar donde ocultarme. He caído en desgracia en Ashan, y los turanios me empalarían si me llegan a capturar. El mago dijo algo en lengua estigia. Conan, sabiendo que el hombre no cambiaría en vano el idioma de su conversación, lo ignoró. El mago le dijo algo a uno de los negros. El gigante extrajo de su cinto un martillo de plata y dejó al descubierto una campana oculta por los tapices. Apenas había desaparecido el eco de la llamada cuando se abrieron las puertas de bronce, por las que entró un hombre delgado con una blanca túnica de seda, que se inclinó ante la tarima. Era Estigio, a juzgar por su cabeza afeitada. El mago lo llamó Kasa y le hizo una pregunta en el mismo idioma en el que había hablado con Conan. Kasa respondió en la misma lengua. ¿Conoces a este hombre?, preguntó el mago. Sí, mi señor. ¿Lo han incluido tus espías en sus informes? Sí, mi señor. El último despacho de Ashan hablaba sobre él. La noche que tu criado trató de ejecutar al rey, este hombre habló con el monarca secretamente una hora antes del ataque. Después de abandonar muy deprisa el palacio, huyó de la ciudad con sus 300 jinetes, y la última vez que se le vio, avanzaba por el camino de Kushaf. Lo perseguían los jinetes de Ashan, pero todavía no sé si estos abandonaron o no la persecución. Puedes retirarte. Kasa hizo una reverencia y se retiró. El mago meditó durante unos instantes, luego levantó la cabeza y dijo: Creo que dices la verdad. Huiste de Ashan a Kushaf, donde no se recibiría bien a ningún amigo del rey. Es conocida tu enemistad hacia los turanios. Necesitamos un hombre así, pero no puedo iniciarte hasta que el tigre te vea. Ahora no está en Yanaidar, pero llegará mañana al amanecer. Mientras tanto, me gustaría saber cómo te enteraste de la existencia de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Conan se encogió de hombros. Escucho los secretos que cuenta el viento cuando sopla sobre las ramas de los árboles secos, y los relatos que hacen los hombres de las caravanas cuando se sientan alrededor del fuego. Entonces, conoces nuestros fines y nuestras ambiciones. Sé cómo os llamáis a vosotros mismos, repuso Conan, dando un tono ambiguo a su respuesta. ¿Sabes lo que significa mi título? Mago de los hijos de James, mago jefe de los yesmitas. En Turán dicen que los yesmitas fueron una raza precataclísmica que vivió en las costas del mar de Vilayet y practicaba extraños ritos. La hechicería y el canibalismo antes de la llegada de los hircanios, que destruyeron a los pocos que quedaban. Eso se dice, musitó el mago, pero sus descendientes aún viven en las colinas de Chen. Eso suponía, dijo Conan. Oí contar algunas cosas sobre ellos, pero hasta ahora los había considerado pura leyenda. Sí, el mundo las considera leyendas, pero desde la creación del mundo, el fuego de James no se ha extinguido, aun cuando durante siglos solo haya sido un montón de brasas. La sociedad de los ocultos es el culto más antiguo del mundo,
se remonta a siglos antes de Mitra, Ishtar y Asura. No reconoce diferencias de raza o religión. En el pasado, sus ramas se extendían por todo el mundo, desde Grondar hasta Valusia. Hombres de muchas tierras y razas pertenecen y han pertenecido a la sociedad de los ocultos. Los Yesmita fueron en un tiempo su única rama, y los sacerdotes del culto se elegían entre los de su raza. El mago hizo una pausa y al cabo de unos segundos agregó: después del cataclismo, el culto se restableció por sí solo. En Estigia, en Aquerón, en Kod y en Zamora. Había grupos de seguidores, envueltos en misterio, y de quienes sospechaban a medias los miembros de las razas entre las que vivían. Pero transcurrieron miles de años, y estos grupos quedaron aislados, y cada rama siguió su propio camino, debilitándose a causa de su falta de unidad. En la antigüedad, los ocultos regían los destinos de los imperios. No dirigían los ejércitos en el campo de batalla, pero luchaban mediante el veneno y el fuego, y también con la daga llameante que cortaba en la oscuridad. Sus emisarios, vestidos con capas de color escarlata, eran emisarios de la muerte y recibían órdenes del mago de los hijos de James. Y los reyes morían en Luxor, Piton, Kuteshemes y Dagon. Yo soy descendiente del que fue mago en James, en los días de Tutamón, al que el mundo entero temía. Una chispa de fanatismo brilló en los ojos del hombre, que siguió diciendo: en mi juventud soñé con la antigua grandeza del culto en el que había sido iniciado de niño. La riqueza que salía de las minas de mi estado convirtió el sueño en realidad. Virata de Kosala llegó a ser el mago de los hijos de James, el primer hombre en 500 años que se titulaba así. El credo de los ocultos es amplio y preñando como el mar, y reúne a hombres de sectas muy diferentes. Fue uniendo a todas las ramas separadas, los sugitas, gilitas, errigitas, yesuditas y otros. Mis emisarios viajaron por todo el mundo, buscando y encontrando a miembros de la antigua sociedad. Allí estaban, en populosas ciudades, entre peladas montañas, en el silencio de los desiertos. Lenta pero seguramente mi grupo fue creciendo, ya que no solo he reunido a todas las ramas del culto, sino que también recluté gente entre espíritus desesperados, pero valientes, pertenecientes a otras razas y sectas. Todos son uno ante el fuego de James. Entre mis seguidores tengo adoradores de Kula, Set y Mitra, de Derketo, Ishtar y Yum. Hace 10 años llegué a esta ciudad con mis seguidores, continuó el mago, pero entonces esto no era más que un montón de ruinas, e incluso un lugar desconocido para los montañeses de la región, porque las leyendas del país, de pura superstición, los alejaban de aquí. Los edificios eran un conjunto de piedras derruidas, los canales estaban llenos de escombros, y los huertos invadidos por arbustos y malas hierbas. La reconstrucción tardó 6 años. Invertí la mayor parte de mi fortuna en la tarea, ya que transportar material en secreto era un trabajo lento y peligroso. Lo trajimos de Iranistán, por la antigua ruta de las caravanas del sur, y luego mediante una rampa antigua que existía en el lado occidental del llano, y que más tarde destruí. Pero finalmente pude contemplar a la olvidada Yanaidar, tal como había sido en tiempos remotos. ¡Mira! El mago se puso en pie, haciendo una señal con la mano. Los gigantescos negros se colocaron a su lado y avanzó en dirección a una habitación oculta por un tapiz. Luego se acercaron a un balcón con celosías, que daba a un jardín cerrado por una muralla de 5 metros de altura. La muralla estaba casi completamente oculta por unos espesos arbustos. De las masas de los árboles emanaba una exótica fragancia que se unía a la de las flores, entre las que había varias fuentes. Conan vio mujeres que paseaban entre los árboles, vestidas con túnicas de seda transparente y adornadas con joyas. Eran muchachas esbeltas, en su mayor parte vendías, iranistianas y chemitas. Varios hombres que parecían drogados se encontraban tendidos bajo los árboles, sobre cojines de seda.
En algún lugar sonaba una música melodiosa. «Este es el jardín del paraíso tal como era en los viejos tiempos», dijo Virata cerrando la ventana y regresando luego al salón del trono. «Mis sirvientes están drogados con el jugo del loto púrpura. Al despertar en este jardín, junto a las mujeres más bellas del mundo, creen que están realmente en el cielo prometido para aquellos que mueren sirviendo al mago». El cosalano sonrió débilmente y agregó: «Te enseño esto porque a ti no te haré probar paraísos como este. No eres tan necio como para dejarte drogar fácilmente, pero tampoco te hace daño conocer estos secretos. Si el tigre no te aprueba, estos conocimientos morirán contigo. Si por el contrario te acepta, en cualquier caso no sabrás mucho más que uno de los hijos de la montaña. Podrás acceder muy alto en mi imperio», continuó el mago. «Llegaré a ser tan poderoso como mi antepasado. Me preparé durante 6 años y luego comencé a llevar a cabo el plan. En los últimos 4 años, mis seguidores han vencido en todas partes, con sus dagas envenenadas, como en los viejos tiempos, sabiendo que no hay ninguna otra ley salvo mi voluntad. Son invencibles e incorruptibles, y buscan la muerte más que la vida». «¿Y cuál es tu mayor ambición?», preguntó Conan. «¿No lo has adivinado?», preguntó en un susurro el cosalano, con los ojos en blanco, arrebatado por el fanatismo. «¿Quién no lo adivinaría?», dijo Conan con un gruñido, «pero me gustaría escucharlo de tus propios labios». «Gobernaré en todo el mundo. Desde Yanaidar, sentado aquí, en este trono, dirigiré los destinos del universo. Los reyes en sus tronos no serán más que muñecos en mis manos. Aquellos que desobedezcan mis órdenes morirán. Nadie osará desobedecer. El poder será mío. El poder, Yahur. ¿Acaso hay algo mejor en el mundo?». Conan comparó en silencio las ansias de poder absoluto del mago con el papel del misterioso tigre que debía decidir el destino del Cimerio. La autoridad de Virata evidentemente no era suprema. «¿Dónde está Nanaya?», preguntó Conan. «Tus sabateos se la llevaron después de asesinar a mi lugarteniente Hattusas». La sorpresa se reflejó en el rostro de Virata. «No sé a quién te refieres. No han traído con ellos a ninguna prisionera». El Cimerio estaba seguro de que el mago mentía, pero también se dio cuenta de que era inútil presionar. Pensó en varias posibles razones por las cuales Virata negaba conocer la existencia de la joven, y todas ellas eran inquietantes. El mago hizo una señal al negro, que volvió a hacer sonar la campana. En ese momento volvió a entrar Kazá, haciendo una reverencia. «Kazá te enseñará a tus aposentos», dijo Virata. «Te llevarán comida y bebida. No eres un prisionero, y por lo tanto no habrá centinelas que te vigilen. Sin embargo, te rogaré que no abandones tu habitación sin escolta. Mis hombres desconfían de todos los forasteros, y hasta que estés iniciado». El mago dejó la frase sin terminar, y se sumió en un silencio significativo. Capítulo 4. Espadas susurrantes. El impasible Estigio condujo a Conan a través de las puertas de bronce, pasando junto a filas de guardias, y luego por un estrecho corredor que partía del vestíbulo principal. Condujo al Cimerio a una habitación con techo abovedado, construido en marfil, y con una pesada puerta de madera. No tenía ventanas. El aire y la luz entraban por unas aberturas que había en la cúpula. Las paredes estaban cubiertas con ricos tapices y el suelo lleno de mullidas alfombras. Kazá hizo una reverencia y salió de la habitación sin haber pronunciado una sola palabra, cerrando la puerta tras de sí. Conan tomó asiento sobre un diván de terciopelo. Esa era la situación más extraña en la que se había encontrado en toda su vida, plena de aventuras salvajes y violentas. Se preguntó qué sería de Nanaya y pensó cuál sería su próximo paso. En el corredor se oyó el ruido de pies calzados con sandalias. En ese momento entró Kazá, seguido por un negro que cargaba unos platos de oro llenos de comida.
También traía una jarra de vino dorada. Antes de que Kazaa cerrara la puerta, Conan vio el pico de un casco que sobresalía entre los tapices que cubrían la entrada de una alcoba, en el lado opuesto del corredor. Virata había mentido al asegurar que no lo vigilaría ningún centinela, lo que era de esperar. «Vino de Quiros, mi señor, y comida», dijo el Estigio. «Enseguida vendrá una doncella hermosa, como el amanecer, para entreteneros». «Está bien», dijo Conan con un gruñido. Kazaa hizo una señal al esclavo para que dejara la comida sobre una mesa. Probó personalmente cada plato y bebió de la jarra de vino, antes de hacer otra reverencia y salir de la habitación. Conan, alerta como un lobo acorralado, se dio cuenta de que el Estigio había probado el vino y que, al abandonar la habitación, se tambaleaba un poco. Cuando se cerró la puerta detrás de los hombres, el cimerio olió el vino, mezclado con su fragancia natural, y tan débil que solo su bárbaro olfato podía detectarlo. Percibió un aroma que reconoció inmediatamente. Era el olor del loto púrpura de los pantanos del sur de Estigia, que provocaba un sueño largo o corto, según la cantidad que se tomara. Por ello Kazaa había tenido que abandonar la habitación antes de que lo venciera el sueño. Conan se preguntó si Vitara, después de todo, no intentaría enviarlo al jardín del paraíso. Otra detallada investigación lo convenció de que la comida no contenía ningún narcótico. Comenzó a comer con gran apetito. En cuanto terminó, se quedó contemplando a la bandeja, todavía hambriento, como si esperara encontrar allí algo más de comer. Y en ese momento se volvió a abrir la puerta. Una esbelta figura entró en la habitación. Era una muchacha que llevaba un sujetador dorado, una casaca abierta bordada con perlas y pantalones de seda transparente. «¿Quién eres?», preguntó Conan con un gruñido. La joven dio unos pasos hacia atrás y palideció. «Oh, señor, no me hagas daño. No he hecho nada». Los negros ojos de la muchacha expresaban temor y excitación. Hablaba atropelladamente y movía los dedos con gestos infantiles. «¿Quién piensa hacerte daño? Solo pregunté quién eras. Me llamo Parusati. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Los ocultos, señor, me robaron una noche, cuando paseaba por el jardín de mi padre, en Ayodhya. Me trajeron a esta ciudad de diablos por caminos secretos, para convertirme en esclava junto con las demás jóvenes que roban en Iranistán, en Vendía y en otras tierras. Hace un mes que vivo aquí. Casi me muero de vergüenza. Me han castigado a latigazos. He visto cómo torturaban a otras chicas. Oh, qué vergüenza para mi padre, que su hija tenga que ser esclava de los adoradores del diablo». Conan no dijo nada, pero la nube roja que había en sus ojos fue elocuente. Aunque su propia existencia estaba llena de sangre, robos y asaltos, hacia las mujeres tenía actitudes que obedecían a un personalísimo código de honor, quizá un tanto bárbaro, pero al fin y al cabo caballeresco. Hasta entonces había jugueteado con la idea de unirse al culto de Virata, con la esperanza de ir ascendiendo poco a poco y hacerse dueño y señor de todo, aunque para ello se viera obligado a matar a quienes estaban por encima de él. Pero ahora sus intenciones habían cristalizado en forma diferente, y pensaba destruir aquel nido de serpientes y convertirlo en algo que lo beneficiara. Parusati continuó. «Hace un rato el amo de las muchachas ordenó que una de nosotras viniese a ti y averiguase si escondías algún arma. Debía registrarte mientras estuvieses drogado. Entonces, cuando despertaras, tendría que proporcionarte todo el placer del mundo para saber si eras un espía o un hombre sincero. Me eligió a mí para la tarea. Me sentía aterrorizada, y cuando vi que estabas despierto, la poca seguridad que sentía se esfumó. No me mates». Conan gruñó algo ininteligible. No hubiera sido capaz de tocarle un pelo, pero ese no era el momento adecuado para decírselo. El terror de la muchacha podía serle útil. «Parusati, ¿sabes algo de una mujer que han traído los sabateos esta mañana temprano?» «Sí, mi señor. La trajeron prisionera para convertirla en otra chica de placer, como el resto de nosotras».
Pero esta joven es fuerte, y cuando llegaron a la ciudad y la entregaron a manos de los hircanios, se soltó, cogió una daga y mató al hermano de Saha. Este exigió su vida. Es un hombre demasiado poderoso para que incluso Virata le niegue esta petición. Entonces, esa es la razón por la cual el mago mintió acerca de Nanaya, musitó Conan. Sí, mi señor, Nanaya está encerrada en un calabozo situado debajo del palacio, y mañana la entregarán a los hircanios para que la torturen y la ejecuten. El cimerio observó a la joven con una mirada siniestra. «Llévame esta noche al dormitorio de Saha», dijo entrecerrando los ojos con un gesto que expresaba intenciones malignas. «No puede ser, porque duerme entre sus guerreros, extraordinarios luchadores de las estepas, demasiados incluso para un hombre tan fuerte como tú. Pero puedo llevarte hasta donde está Nanaya. Y el centinela del corredor no nos verá y no dejará entrar a nadie más que aquí hasta que me haya visto partir. Bien, entonces». Conan se puso en pie como un tigre dispuesto a salir de caza. Parusati dudó. «Señor, ¿acaso leo bien en tus ojos, en los que veo que no piensas unirte a estos diablos, sino que tienes intenciones de destruirlos?» El bárbaro sonrió irónicamente y repuso: «En este caso podría decirse que a veces ocurren accidentes a personas que no me caen bien. Entonces, prometes no hacerme daño y si puedes liberarme». «Si puedo, sí. Ahora no perdamos más tiempo hablando. Ve tú delante, muchacha». Parusati apartó un tapiz que colgaba de la pared opuesta a la puerta e hizo presión sobre un saliente con arabescos. El panel giró hacia adentro, dejando al descubierto una estrecha escalera que parecía perderse en la profunda oscuridad. «Los amos creen que los esclavos no conocen sus secretos», murmuró la joven. «Vamos». Parusati cerró el panel desde el segundo escalón y Conan se encontraba en una oscuridad casi total, salvo la presencia de algunos finos rayos de luz que se filtraban a través de los orificios abiertos en la pared. Bajaron juntos hasta que Conan supuso que se encontraban en un sótano del palacio. Luego caminaron a lo largo de un túnel que comenzaba en el pie de la escalera. «Un chatrilla que planeaba huir de Yanaidar me enseñó este camino secreto», explicó la joven. «Quise escapar con él, y escondimos aquí comida y armas. Lo cogieron y lo torturaron, pero murió sin traicionarme. Aquí está la espada que escondió». La joven buscó con la mano un nicho que había en la pared y extrajo el arma que entregó a Conan. Poco después llegaban frente a una puerta de hierro y Parusati hizo un gesto de precaución. Llevó a Conan hasta la puerta y le señaló una pequeña abertura por donde podía mirar. El cimerio vio un amplio corredor flanqueado en uno de sus lados por una pared desnuda, en la que solo había una puerta con extraños adornos y gruesos cerrojos, y por el otro lado una fila de celdas con puertas enrejadas. El otro extremo del corredor no se hallaba muy lejos y estaba cerrado con otra pesada puerta. Unas arcaicas lámparas de bronce arrojaban un suave resplandor. Delante de una de las celdas había un hircanio vestido con una brillante armadura, casco emplumado y una cimitarra en la mano. Los dedos de Parusati se crisparon sobre el brazo de Conan. «Nanaya está en esa celda», susurró la joven. «Puedes matar al hircanio. Es un buen luchador». Con una sonrisa irónica, Conan sopesó la espada que la muchacha le había entregado. Era un arma de vendía, ligera, pero seguramente bien templada. Conan no se detuvo a explicar que era un verdadero maestro tanto con las espadas rectas de Occidente como con el cuchillo curvo de los Ibarsi, o con la espada corta y ancha de Chen. Acto seguido abrió la puerta secreta. Al entrar en el corredor, Conan vio el rostro de Nanaya, que miraba a través de los barrotes, detrás del hircanio que la vigilaba. Sonaron los goznes. El guardia se dio la vuelta con la agilidad de un felino, mostrando su blanca dentadura de lobo, y atacó instantáneamente. Conan lo recibió a medio camino, y los dos hombres se enzarzaron en un duelo de espadas, que hubiera hecho arder la sangre de los reyes. Solo se oía el arrastrar de los pies sobre el suelo, el choque del acero y el intenso jadeo de los luchadores.
Las espadas, largas y ligeras, brillaban con una luz siniestra bajo la débil luz, como si estuvieran vivas y formaran parte de los hombres que las empuñaban. Finalmente el equilibrio se rompió. Los labios del Hircaño se crisparon al reconocer que estaba siendo derrotado y trató desesperadamente de que su enemigo lo acompañara en el viaje al otro mundo. La lucha se volvió más intensa, el acero relampagueó y la hoja de Conan pareció acariciar el cuello de su enemigo. Al cabo de un segundo, el Hircaño yacía tendido en el suelo, con la cabeza casi separada del tronco. Había muerto sin proferir un solo grito. Conan lo contempló durante un instante, sosteniendo la espada en la mano manchada de sangre. Se había rasgado la túnica y su musculoso pecho respiraba con normalidad, apenas cubierto por unas gotas de sudor a causa del esfuerzo realizado. Arrancó un manojo de llaves del cinto del muerto. El ruido de la llave al girar en la cerradura pareció despertar a Nanaya de un profundo trance. Conan ya había abandonado toda esperanza, pero al fin has venido. ¡Qué pelea! Me hubiera gustado tomar parte en ella. La joven saltó ligeramente hacia adelante y tomó la espada del Hircaño muerto. ¿Y ahora qué?, preguntó. No podemos hacer nada antes de que oscurezca, dijo Conan. Nanaya, ¿cuánto tardarán en relevar al hombre que acabo de matar? Cambian la guardia cada 4 horas. El turno de este acababa de empezar. Conan se volvió hacia Parusati. ¿Qué hora es? No he visto el sol desde esta mañana temprano. La joven Vendía respondió. Bien entrado al mediodía. La puesta del sol tendrá lugar dentro de unas 4 horas. Conan se dio cuenta entonces de que llevaba más tiempo en Yanaidar de lo que había pensado. En cuanto oscurezca, trataremos de irnos de aquí. Ahora regresemos a la habitación. Nanaya se ocultará en la escalera secreta, mientras que Parusati regresará al departamento de las muchachas. Pero cuando el otro guardia venga a relevar a este, dijo Nanaya, verá que he escapado. Debes dejarme aquí hasta que estés dispuesto a partir, Conan. No quiero correr ese riesgo, porque podría darse la circunstancia de que no pudiera volver aquí a buscarte. Cuando sepan que te has ido, quizá la confusión que eso provoque nos ayude mucho. Ahora escondamos el cadáver. Se volvió hacia la puerta con extraños adornos, pero Parusati exclamó, «Por ahí no, mi señor. ¿Acaso serías capaz de abrir la puerta del infierno?» «¿Qué quieres decir? ¿Qué hay detrás de esa puerta?» «No lo sé. Los cuerpos de hombres y mujeres ejecutados y de otras personas que fueron torturadas, pero que aún siguen vivas, siempre pasan por esta puerta. No sé cuál es el destino de esta, pero los he oído gritar en forma más aterradora que cuando se les somete a torturas. Las muchachas dicen que detrás de esta puerta habita un demonio devorador de hombres». «Es posible», dijo Nanaya. «Pero hace unas horas vino un esclavo hasta aquí cargando algo que no era hombre ni mujer, algo que arrojó detrás de esa puerta, si bien no pude ver bien de qué se trataba». «Sin duda se trataría de algún niño», dijo Parusati estremeciéndose. «Bien, haremos una cosa», dijo Conan. «Vestiremos a este cadáver con tus ropas y lo dejaremos en la celda, con el rostro vuelto hacia la pared. Eres una muchacha corpulenta y tus ropas le estarán bien. Cuando venga el otro centinela, es posible que piense que se trate de ti, que estás dormida o muerta, y comenzará a buscar al centinela en lugar de buscarte a ti. Cuanto más tiempo tarden en saber que has escapado, más tiempo tendremos nosotros por delante». Sin dudarlo un momento, Nanaya se quitó la blusa y la chaqueta de seda, luego dejó caer al suelo sus pantalones. Mientras Conan le quitaba la ropa al cadáver del centinela, Parusati lanzó una exclamación. «¿Qué ocurre? ¿Acaso no has visto nunca un hombre desnudo?», preguntó Conan con un gruñido. «Ayúdame con esto». Al cabo de un rato, Nanaya estaba vestida con las ropas del Hircaño. Durante unos segundos la joven luchó inútilmente por limpiar las manchas de sangre de la parte superior de la túnica, mientras que Conan arrastraba al hombre, vestido de mujer, al interior de la celda. Volvió el rostro del cadáver hacia la pared, para que no viesen la barba y el bigote del Hircaño. Luego cubrió la terrible herida del cuello con la camisa de Nanaya. Conan cerró la celda y al entregarle las llaves a Nanaya dijo,
No podemos hacer nada para borrar las huellas de sangre que hay en el suelo. Tampoco he trazado todavía ningún plan definido para huir de la ciudad. Si no puedo escapar, mataré a Virata, y el resto quedará en manos de Kron. Si vosotras dos salís de aquí, y yo no, procurad recorrer el camino de vuelta con cuidado hasta que encontréis a los Cuchafis. Envía a Tubal a buscarlos al amanecer, de modo que llegará por la noche, y los Cuchafis deberán estar en el cañón, al lado del llano, mañana por la mañana. Regresaron a la puerta secreta, que al cerrarse pareció formar parte del blanco muro de piedra. Atravesaron el túnel y luego subieron las escaleras. «Tú debes quedarte aquí hasta que llegue el momento», le dijo Conan a Nanaya. «Guarda las espadas. Hasta entonces no me harán falta. Si me sucede algo, abre la puerta del panel y trata de huir con Parusati. Si viene a buscarte, como quieras, Conan». Nanaya tomó asiento con las piernas cruzadas sobre el escalón superior. Cuando Conan y Parusati estuvieron de nuevo en la habitación, el cimerio dijo: «Ahora vete. Si te quedas aquí durante mucho tiempo, pueden sospechar. Procura volver a mi lado en cuanto oscurezca. Creo que no me quedaré aquí hasta que regrese el tigre. Cuando vuelvas, dile al centinela que te envía el mago. Yo me ocuparé de él en cuanto nos vayamos. Di a los demás que me has visto beber de este vino y que cuando me dormí me registraste sin encontrar ningún arma». «Sí, mi señor, regresaré después de que oscurezca». La muchacha partió, temblando de miedo y de emoción. Conan tomó la jarra de vino y se enjuagó la boca con una cantidad suficiente como para que ésta oliera vino. Luego vació el contenido en un jarrón, detrás de los tapices, y se tendió en el diván como si estuviera dormido. Al cabo de un rato se volvió a abrir la puerta y entró una muchacha. Conan no abrió los ojos, pero supo que se trataba de una joven por el ligero roce de sus pies descalzos y por el perfume de su cuerpo. Se dio perfecta cuenta de que no se trataba de Parusati, que volvía a su cuarto. Evidentemente, el mago no tenía mucha confianza en las mujeres, al menos en una sola mujer. El cimerio no creyó que aquella otra joven viniera a su habitación para asesinarlo, ya que con envenenar el vino habría sido suficiente. Por ello no se arriesgó a mirar a través de sus ojos entornados. Era evidente que la muchacha estaba aterrada, a juzgar por su agitada respiración. Acercó su rostro al de Conan para detectar en su aliento el vino con el loto púrpura. Las suaves manos de la mujer recorrieron su cuerpo, buscando armas ocultas. Luego, exhalando un profundo suspiro de alivio, abandonó la habitación. Conan aflojó todos los músculos de su cuerpo. Pasarían horas antes de que pudiera hacer algún movimiento, y en consecuencia, pensó que lo mejor que podía hacer era dormir un rato. Su vida y la de las muchachas dependía de que él encontrara esa misma noche una forma de salir de la ciudad. Conan se durmió tan profundamente como si se hallara en la casa de un amigo. Fin de la segunda parte.